nosotros Graciela Guiñazú, periodista y autora del libro Sandro de América que editó Editorial Planeta. Buenas, Graciela, bienvenida. Muchas gracias primero por invitarme. Ando acalorada, como todo el mundo. Un calor hace, acá estamos tranquifiesquitos, por Hay suerte. que ser valiente para salir a la calle. La verdad que sí, y nos quedan días todavía. Nos quedan días. Por suerte, a mí igual el verano me gusta mucho, más allá del calor. Me gusta pero una pileta, ¿no? No me gusta dentro del colectivo, ni del subte, ni caminando. Pero bueno, y además, bueno, valía la pena salir con este calor, por los calores también que nos transmitía Sandro en su época. Y además que él decía al final de sus espectáculos que él ya era un cantante de verano. Así que como digo siempre, todo tiene que ver con todo. Él sí tenía el fuego interno encendido y por eso siempre cuando uno se refiere a Roberto Sánchez o a Sandro dice el ídolo del fuego eterno, porque es así, esa pasión que escuchábamos recién en Penumbras, que es uno de sus himnos, en realidad la transmitía en cada canción, inclusive en las del principio que eran de rock, o una música totalmente diferente a la que lo hizo internacionalmente famoso, si querés. Claro, sí, sí. Yo soy de la época donde en mi adolescencia vos tenías el long play, tenía el verde, Sandro de América, y te sentabas en tu casa medio oscura, cuando estabas enamorada, a escuchar los temas musicales de él, obviamente. Bueno, yo los long play que tengo en realidad, ¿sabes dónde los conseguí? En la calle, en Montevideo, no hace tantos años, hará unos 5 o 6 años, que estaba de paseo por Montevideo, y justo había un puesto de discos de otras épocas, y así conseguí 3 o 4 long play de Sandro, porque en verdad no tenía ninguno, yo tenía todo su material en CD, que cuando estaba escribiendo mi primer libro, estaba en Uruguay escribiéndolo de vacaciones, y entraron ladrones a la casa que alquilábamos y me robaron toda la colección de Sandro. No. Y la policía me dijo que me olvidara de recuperarla porque eso se vendía en Montevideo a muy buen precio. Y las nenas y los nenes de Sandro, cuando se enteraron de esto que me había pasado, me fueron regalando hasta que pude armar otra vez la colección. Claro, además tiene más alguno que me regaló él, ¿no? Ah, que vamos a hablar de él. Claro, claro, no, tener la colección de él. Pues yo después los tengo en CD, ya los tengo en MP3, los tengo todos. Claro. Porque bueno, tiene unas letras espectaculares, un tono de voz muy particular. El sábado dieron Subí que te llevo en Telefe, me la vi por milésima vez, porque uno se la ve siempre. La diferencia es que estaba en HD. Claro, sí. Esa es la diferencia, que por primera vez en la televisión argentina se ve en HD, bueno, se van a ver en este ciclo las películas de Sandro. Claro, qué bueno, qué bueno. Para la que no la conoce, y las fanáticas van a seguir viéndolo, obviamente, por más que uno lo pueda ver en Volver, también lo va a poder ver ahí. Y observaba, después de leer tu libro, que ya cambió mi mirada sobre él. Entonces observaba su comportamiento, su actuación, su tono de voz, una maravilla. ¿Cómo llegas vos a escribir este libro? Porque vos trabajabas en Crónica, ¿no seguís trabajando? No, trabajaba en Crónica TV desde el fines del 93, unos días antes de que comenzara a emitirse, y me fui en el 2008 porque tenía ganas de hacer otras cosas. Desde el primer día, cualquiera que haya visto Crónica TV desde el principio sabe que Crónica TV era el canal de Sandro. Y yo creo que además tuvimos como canal mucha influencia para que los medios siguieran lo que nosotros hacíamos, desde las placas rojas hasta las coberturas, y eso también tuvo mucho que ver en el tratamiento de Sandro, que venía en realidad de una temporada en el 93 de batir el récord de Soda Stereo, con los recitales en el Gran Rex, pero él no estaba en ese momento masivamente instalado como lo estuvo en los 70, por ejemplo. Había tenido como un impasse, si querés. Sandro siempre fue una persona interesante para los periodistas y para la televisión, pero estaba como un poco relegado, si querés, por otras figuras. Y yo creo que Crónica lo seguimos tanto, hicimos tantas cosas con él, que tuvimos mucho que ver en su resurrección como artista definitiva, en donde incluso le quitan el mote de Grasa y de Cursi, de Mersa y de Bizarro, y los rockeros le reconocen su pasado en la prehistoria del rock argentino, y hace nuevos récords, y además él mismo construye, porque yo digo que Don Sánchez si algo tenía es que era una persona sumamente inteligente, y él construye su leyenda estando vivo. De hecho, el espectáculo del 96 se llama Historia Viva, y él comienza cantando como La Cigarra. Porque él entendió que ese récord que había
obtenido en el 93 para algo le debía servir. Y estoy convencida que, como lo cuento en el libro, que fue a matar o morir. Es decir, yo voy a volver a ser mucho más de lo que fui como Sandro de América. Yo voy a ser un prócer. Y de hecho eso lo decía en el escenario y creo que lo logró. Claro, pues yo estoy hablando de mi época, años 70, yo empezaba la Sí, secundaria. Y era un boom. Ya claro. empezaba a ser un boom, toda el 76 que terminaba todavía era un boom. Y después sí, medio como que, eh, yo pensé que era yo a lo mejor, viste que uno va madurando más o menos, va creciendo y va cambiando los gustos musicales, sacando que siempre me ha gustado Sandro y algunos otros cantantes. Pero es cierto, hubo como una baja de él y después resurge de pronto, como la cigarra. Sí, claro. Vos si le preguntás a una de las nenas históricas, esto te va a decir que no. Ah, Pero en realidad lo que pasó es que él para ser Sandro de América tuvo que viajar mucho. Eran sí, tiempos diferentes a los de ahora. Para una persona muy joven le va a ser por ahí imposible de entender esto que estoy contando, pero la verdad es que era él y su valija y su representante Oscar Anderle, y ellos dos con la valija iban para todas partes. Vos pensás que inclusive para hacer cualquier contrato era vía telegrama o carta o llamada claro, internacional, que tenías que esperar horas hasta que te comuniquen. Y él viajó mucho y no es que descuidó al público de Argentina, sino que no estaba casi en Argentina. Entonces las presentaciones que hizo durante mucho tiempo estaban acotadas. claro. Por ahí era un solo recital en una cancha grande, como podía ser la de San Lorenzo, la de Vélez, y después él, por ahí algún recital en el interior del país, pero no era como al principio. Y Claro, cuando él vuelve, después de, digamos, de ser definitivamente consagrado Sandro de América, comienza a dedicarse al público argentino, pero con espectáculos, como yo te digo, bastante acotados. Y luego empezó a hacer mucho show en el interior del país y eso no tiene prensa, o no no, tiene tanta no prensa. tiene tan, no, no tiene casi Después nada, vivió en sí. Puerto Rico en el 82 y cuando quiso recuperar a ese público, entre comillas, él estaba pasado de moda. Porque estábamos en plena avanzada del rock argentino. Claro, Eran sí, otros tiempos sí, y además en ese momento también a muchos músicos se les cuestionaba el no haber sido por ahí contestatarios, rebeldes, y la verdad es que Sandro hacía otra cosa. sí. Y él fue construyendo como una hormiguita, como diría Don Sánchez, este retorno no al escenario, porque nunca dejó el escenario, sino a ese lugar que tuvo como astro de los astros. Claro, Y lo logró, obviamente. y lo logró. Sí, yo en tu libro leía todo lo que había viajado. Yo no sabía de la novela que había hecho. La Sí, verdad que no la recordaba, no la tenía registrada, no la vi, obviamente. Pero una se emitió acá en Argentina. sí. No recuerdo Bueno, haberla fue visto. la novela, se llamaba Fue sin querer, en Puerto Rico, batió todos los récords de audiencia y también en la parte latina de Miami. Sí, Recibió muchísimos premios por esa novela. Él estuvo 6 meses viviendo en Puerto Rico sí, y en Argentina se dio recién en el año 87, claro. cuando Héctor Ricardo García, que también fue el dueño y el creador de Crónica TV, era el dueño de Tele2. Como él era amigo y Claro. fanático de Sandro, dio esa novela que había sido un batacazo en toda digamos, Latinoamérica o la parte del Caribe de América. La cuestión es que acá fue un desastre, le fue mal, pero Ah, es lógico que por eso no la viste. Porque claro. además primero la pusieron en el horario central de la tarde, después la dejaron de pasar, es decir que Ah, nadie vio el no, final, a menos que hayas tenido algún amigo puertorriqueño que te lo acerque, y la verdad es que era malísima. Por eso, será bien ah, culebrón latinoamericano, claro, muy claro. culebrón, y una cosa es que le vaya bien un culebrón latinoamericano de los tantos que se dieron en esa década acá en la televisión argentina, y otra cosa es verlo a Sandro haciendo eso. Sí, claro, no es lo El mismo. guión no era, para mí, yo vi unos cuantos capítulos, el guión no era muy bueno y él estaba como muy sobreactuado porque tenía que hablar en neutro Claro, y era inverosímil, la verdad es que eso era lo que pasaba y era un poco hasta gracioso, claro. era bizarra, Sí, realmente era sí, bizarra. Yo sé que las nenas no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo siempre trato de ser objetiva en lo que claro. cuento acerca de él.
Y la verdad es que acá pasó sin pena ni gloria esa novela, por eso hay mucha gente que ni siquiera lo sabe. O sea, yo digo, ni me enteré, bueno, esas cosas, aparte por los horarios. Tampoco vi internet como para enterarte de todo en ese No, momento. Vamos por a la eso te digo, lista. era otra época Era otra totalmente época. diferente, ¿no? Y vos llegaste a él haciendo notas para Para Crónica para TV. Crónica. Claro, Pero no, tuviste mucha llegada, mucho alcance, muy cercanas tuviste. yo creo que fueron por dos razones. La primera es que yo antes de llegar, de ser ascendida a entrevistar a Sandro, estuve muchos días y semanas y meses en la puerta de su casa de Banfield, en la calle Beruti al 200, haciendo todo mi turno para contar después en los informes especiales que hacíamos en el canal, ¿dónde está Sandro? ¿Qué le pasa a Sandro? Claro, cuando no se lo veía, cuando no sabíamos nada de él. Exactamente. Lo que pasa es que no se lo veía. Eso también creo que fue algo que se fue instalando. Él siempre fue una persona muy respetuosa de su intimidad, muy reservado, y en verdad cuando no estaba actuando, estaba en su casa. Claro. Entonces no es que le pasa a Sandro o dónde está adentro de su casa y claro. haciendo muchas cosas que finalmente es lo que al haber entrado a Banfield pude descubrir que era cierto, todo lo que él hacía y trabajaba en su casa. Así que los informes eran hasta graciosos, porque a veces no pasaba realmente nada. Alguna vez tuve la suerte que salió alguna persona del interior y me dio alguna nota, como una señora que era preciosa, que se llamaba Dominga, muy viejita, y que había trabajado con él muchos años, y me dio una nota espectacular. Para mí todo igual lo que sucediera, si fuera mínimo, era como oro en polvo, porque imagínate, 8 horas en un lugar donde no pasa nada. Claro. Inclusive, bueno, fui testigo del día que instalaron el portero visor en su casa. Sí. Y bueno, llamé al canal y hicieron una placa roja con eso. Y así que Sandro en realidad me conocía de haberme visto por el portero visor y alguna vez él veía el canal, de haberme visto en el canal. Yo recién lo conozco personalmente en el año 96, cuando hace Historia Viva, pero el primer reportaje que le hago en realidad fue en septiembre del 98. Para que veas que al principio mira. la nuestra, de parte mía, fue una relación de mucha paciencia. Sí. Y lo que creo que en realidad pasó, él era artista exclusivo del canal. Entonces era lógico, todas las entrevistas se las daba con prioridad a Crónica TV y después a otros medios. Pero antes que yo, otras periodistas o periodistas hombres fueron a entrevistarlo del canal. Lo que me parece que nos pasó es que nos llevamos bien. Es decir, a él le sorprendió un poco ese trato que yo le di desde el principio, que era de un artista, sí. Está bien, pero no de el astro, el ídolo de América, qué sé yo. Para mí era Sandro, como podía ser tantos otros artistas que en otro momento había entrevistado. Sí. Y creo que eso a él le cayó bien, y a mí me cayó bien porque el día que lo vi por primera vez en vivo, además de que me gustó mucho realmente, después estuve en un restaurante con él. Y entonces yo primero conocí a Sandro, pero con quien más compartí ese día, ese primer día, fue con el hombre, cómo se relacionaba con sus músicos, con su equipo, con su representante y hasta con sus fans. Y eso a mí me hizo en realidad tener enseguida una relación de empatía con él. De hecho yo le decía a Don Sánchez y él me decía Gracielita. Y bueno, hicimos, desde la primera nota en realidad hicimos un montón de notas. Y siempre hablando de todo lo que a él le interesaba o lo que a mí me interesaba, que era muy amplio. Qué sé yo, estoy recordando ahora un día que estábamos en Rosario, en el 2001, cuando él estaba haciendo El Hombre de la Rosa, y justo ese día Estados Unidos había invadido Afganistán. Sí. Y vos podés pensar, ¿qué sabe Roberto Sánchez de Afganistán? Claro. ¿O por qué queremos hablar de eso? Sí. Y en la nota hablamos de eso, por supuesto, y él dio sentada su posición. También muchas veces hablamos de los geriátricos, de lo que él opinaba sobre eso. Mira. Es decir, podíamos hablar de eso hasta de una receta de cocina, porque él amaba la cocina, era un apasionado, sí. Y yo también, con lo cual también compartíamos eso. Hay una de las mujeres, porque tuvo 3, ahí decís, ha tenido más, Julia Viciani, María y Olga. Sí. ¿A quién enseñó a cocinar? Que le cocinaba simple, vos contás, y él le enseñaba, creo que a Olga era. A Olga, sí. ¿No? Olga, y me quedé de decir, mirá vos. Olga es muy gracioso, porque ella lo cuenta en el libro Sandro Íntimo, que ella la primera cena que le hace a él no podía ya salir, o sea, nunca pudo hacer la vida de una persona normal, claramente. Pero cuando ya estaba con Olga, él no podía hacer grandes salidas. Entonces la invita a comer
a su casa y Olga lleva la comida. Y para ella estaba riquísima, la verdad. Pero él como que te diría que no dijo nada, lo comió muy rico, que eran unas milanesas unas supremas de pollo rellenas con un puré de papas. Está buenísimo el Sí, menú. bueno. Pero no para... Para él fue aceptable. Ah. El asunto fue que la segunda vez, si no me equivoco, le hizo unos ravioles con un tuco y él le dijo, Olguita, así no vamos a ninguna parte. Y la llamó a Mirta Carabajal, que es muy amiga de Roberto, y le hizo ir a Olga a hacer un curso. Y Olga después cocinó... Como a él le gustaba. No solo como a él le gustaba, sino una variedad de recetas que ni ella se había imaginado en toda su vida, porque Claro. ella era una mujer que estaba acostumbrada a cocinarle a sus dos hijos, pero cosas más bien sencillas. Claro, como cualquier persona, como en general. Y Roberto era, como decía él, mucha gente que lo conoció, un bon vivant, es decir, Claro. él tenía un gusto muy exquisito para la comida y eso se refleja en los cuadernos de recetas que él conservó, algunos de recortes, viste, de los suplementos Sí. cuando vienen algún recetario. Ah, qué divino. Y otros de recetas propias que él además diseñaba en la computadora de qué país eran, entonces te hacía el dibujito del tipito, como digo yo, Sí. vestido característico, Sí. o con la bandera del país, y estaban, además los dividió los cuadernos en, digamos, en rubros, carnes, vegetales, internacionales, y ahí tenés todo tipo de recetas. Ah, le gustaba la buena comida. Le gustaba la buena comida, le gustaba mucho la comida japonesa. Y eso que fue criado en una familia de trabajadores, ¿no? Donde a lo mejor comía la comida que le hacía Olga. Sí. Pero después, con su carrera, lo fue llevando a probar otras comidas que a él le gustaban más. En verdad yo creo que él, por lo que siempre me contó, yo no los conocí obviamente, de sus padres, de Nina y Vicente, más allá de la situación en la que ellos vivían, que era en un conventillo, en una habitación muy chiquita, en realidad esa humildad o esa precariedad, si querés, económica o vivir con lo justo, no tenía que ver con las inquietudes de los padres, que eran dos personas muy creativas, muy inquietas y muy, por ejemplo, Nina era una lectora rabiosa y eso se lo contagió a él inmediatamente. Claro. Es decir, que yo creo que sí, comerían cosas muy sencillas. Sí, como cualquier hogar, digamos. Como cualquier hogar, pero Roberto era un autodidacta, entonces yo creo que cada vez que iba a algún país seguramente le prestaba atención a lo que comía y bueno, él se la pasó en aviones y restaurantes. Claro, se ha probado y le gustaba comer. Y le gustaba comer además, sí, le gustaba comer. Ah, eso me encantó, pero me gustó también, llamó la atención cuando decís que tenía todos sus cuadernos anotados, como nombrabas recién, y todo detallado, pero además en un momento explicás que él no terminó la secundaria. No. Y sin embargo tenía un intelecto muy particular porque desarrollaba muchas cosas buenas, no solamente la comida, pintura, música, creo que decía que estudió por su cuenta, o sea, era tocado por la varita mágica. Bueno, mira, en su biblioteca tiene libros de todos los rubros. Podría ser la biblioteca de su casa cualquier biblioteca bien dotada de la ciudad de Buenos Aires. Tiene libros de arte, de historia, de pintura, de distintas religiones. Claro, muy Convive en realidad la Biblia del Calefón totalmente. Él siempre a mí me había dicho que uno de sus libros preferidos era El Principito y tiene una edición encuadernada especialmente, muy linda, que se la regaló, no sé si es una amiga, una mujer, Nada más. con una dedicatoria muy linda. Y tiene muchos cuadernos, además de aquellas cosas, por ejemplo, de diseño que él aprendió a hacer, a dibujar en la computadora. Pero por cuenta propia. Por cuenta Eso es lo llamativo, lo bueno, sí. ¿no? Bueno, pero es que en realidad vos sabés que muchas Era muy veces, inquieto por lo que veo. En muchas notas, él también lo hacía en el escenario. Él por ahí te citaba una frase de algún autor, ¿no? Sí. De Fray Luis Beltrán. Decíamos ayer. Y si vos no conocés eso, lo dejás pasar porque no sabés de qué te está hablando, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿lo habrá leído? Y vos sabés que cuando entré a la casa de Banfield, la verdad es que son como esas pequeñas maravillas que uno descubre de alguien a quien conoció a través de las entrevistas. La certeza de saber que él no era un chamullero. Porque nosotros siempre, los periodistas, le atribuimos a él como un cierto, yo digo, como ponerle sal y pimienta a la anécdota. Eso sí lo hacía. Pero todo tenía una base de verdad, y eso yo te lo puedo decir porque he visto
digamos, yo ya le creía de todas formas, lo Claro, único que claro. pensaba es que él o iba acomodando el relato, no por una cuestión de agrandarlo, sino porque depende del público, lo hacía más gracioso Claro. o más dramático, porque en eso él tenía como clarísimo qué pausa debía hacer y qué Sí. podía o no contar. La verdad es que era una persona muy instruida en todos los sentidos, musicalmente era súper amplio, vos lo ves en los discos que hay en su casa, que casualmente no hay ningún disco de él a la vista. Ah, mira. Tampoco los premios estaban a la vista, Sí. ¿eh? Los premios estaban en un cuarto que hay en un sector que se llama el piano bar. Sí. Está digamos, en la parte de afuera, es otra ala de la casa, donde está la casa de huéspedes. Con lo cual también te demuestra que no era una persona egocéntrica en el sentido de mostrar lo que había logrado. Mira. Sí, ahora vos me decís, porque uno cuando va con tu libro que va leyendo y va aprendiendo más sobre él, yo no recuerdo en las entrevistas, siempre hablaba de una manera coloquial, simple, se notaba un tipo instruido, ilustrado, pero nunca hizo alarde de eso. Sabía cuándo tenía que utilizarlo. Sí. ¿No? Y eso me pareció muy interesante. De hecho, hasta cuando usa el humor para reírse de sí mismo. ¿No? El momento que dice, me da la vuelta, me da la vuelta a mí y pagan peaje por lo gordo que eso estaba. ¿sabes por qué Eso fue? es muy bárbaro. Eso pasó porque a partir del año el 90, cuando él hace el espectáculo Volviendo a Casa, es notable cómo su abdomen había aumentado. Claro, sí. Antes se disimulaba un poco más. En el 88, que hizo el espectáculo 25 años, no se notaba tanto. Pero en el 90 ya se notaba mucho. Y hubo una crítica despiadada, periodística, hubo dos o tres que particularmente eran muy crueles, acerca del ocaso del ídolo. Está en el libro, si no me equivoco. Sí, claro, por eso inclusive eso le dio pie al título de mi primer libro, que es Sandro el ídolo que volvió de la muerte. Claro. Porque yo parto de esas críticas, en donde lo muestran como un ídolo acabado, un cantante que apenas canta, que encima está gordo, que tiene una panza tremenda, qué sé yo. Entonces Sandro, que en ese sentido era muy hábil, o Roberto, que era muy hábil para que Sandro dijera eso, empezó a hablar de su panza. Primero dijo en el 90 que era el símbolo de la libertad. Y después se fue perfeccionando hasta llegar a decir, y se tocaba la panza en el escenario además, que él se había globalizado. Claro. Entonces, para dar una vuelta alrededor de él había que pagar peaje. Sí, me encantó eso. Y eso además lo decía contando en el 2001 en los recitales del Hombre de la Rosa su enfermedad. Porque él decía que era una enfermedad silenciosa que te hacía encerrarte, y por eso él volvía a cantar, porque en realidad él necesitaba de esa vitamina que le daba el público, sus nenas. Justamente en el 2001 las bautiza como sus nenas, ya deja de decirles mis fans, mis seguidoras. Y entonces él, cuando contaba todo eso, decía, bueno, lo que ocurre que además de silenciosa, como uno se queda adentro, le agarra una ansiedad. Lo contaba muy gracioso, ¿no? Sí, claro. Y como yo dejé de fumar, era un cigarrito, una patita de pollo. Otro cigarrito, una tortilla a la española. Y así fue que me globalicé y ahí contaba ese chiste. Claro, pero eso es bueno porque se puede reír de sí mismo. Y eso demuestra su inteligencia. Porque no todos se ríen de sí mismos. Se ríen del otro. Como estos críticos, creo que los nombrás a los críticos. Sí, los conocemos igual también, sabemos que son exactamente así. Que esos críticos no se pueden reír de sí mismos. No se dan el permiso de reírse de sí mismos. Se pueden reír del otro nada más porque, bueno, le falta algo. Y esto es lo que me gustó de Sandro, porque uno lo vio. Ahora que vos lo contás, yo lo vuelvo a ver. ¿No? Y decís, claro, se reía de sí mismo cuando iba de Mirta, de Susana, le mostraba, vea cómo sale aire y me peino. Y yo me acordaba de esas cosas y decía, qué bárbaro, ¿no? Qué fuerza, qué fuerza. Sí, además yo lo que rescato de él, entre tantas cosas que rescato, digo que él siempre te da como una clase magistral, ¿no? Como cátedra, y era un adelantado siempre en todo lo que hacía. Inclusive con esta enfermedad que él tuvo, el enfisema pulmonar crónico, EPOC, nosotros de verdad empezamos a saber de él a partir de lo que él nos contaba. Sí. Es una palabra que él instala digamos, en el común, en los diarios, en la televisión, en la radio. Empezamos a hablar del EPOC y a investigar qué era a partir de que él nos cuenta lo que le pasa. Y lo mismo sucede, digamos, con el tema del trasplante de órganos. Él hizo silenciosamente una campaña importante acerca de
lo fundamental que es que nosotros aceptemos que hay que donar órganos. Sí. Digo que inclusive con momentos desgraciados de su vida, él hizo hasta, si querés, como nos regaló una de yapa, como decía él. Lo mismo que pasó con su madre, cuando Nina falleció, murió en su casa. Por eso él decía, si yo pude, está bien, puedo tener por ahí medios económicos para cuidarla de determinada manera y no internarla en un geriátrico. Pero no se equivoquen, porque yo tenía gente que me ayudaba, pero a mi mamá la cuidaba yo. Claro, él se quedaba la noche cuidándola, Sí, él ¿no? se quedaba. Esto lo contás ahí en el libro. Sí, Uno va descubriendo un Sandro, porque uno conoce el Sandro del escenario, de las películas, de las canciones. Vos acá mostrás el Sandro íntimo, el que no conocemos. El que a lo mejor hemos visto alguna nota, pero bueno, nos hemos olvidado. Pero acá está todo recopilado para poder recordar su vida desde que llegó al mundo. Bueno, eso es lo que te agradezco, porque de verdad eso es lo que yo traté de transmitir, es decir, todo lo que yo fui aprendiendo y conociendo de él, porque yo no sabía nada del mundo Sandro antes de Crónica TV, ni siquiera me gustaba, no conocía las canciones, capaz a Penumbras sí sabía el nombre, pero porque yo te amo, yo siempre le dije por ese palpitar, por ejemplo. Claro. Bueno, ahora le digo por ese palpitar porque ya me quedó, pero ya sé cómo se llama. Entonces eso es lo que traté de transmitir, y vos lo decías al principio, lo de la miniserie, también fue lo que intenté contarles al director Adrián Caetano, a los guionistas Esther Feldman y Mariano Vera, a los actores, a cada uno que me preguntó algo sobre él, a la vestuarista. Traté de contarle eso que yo vi a través de él, porque él me lo enseñó, claro, o porque él me lo dijo entre líneas, y finalmente cuando ya, digamos, a 2 años, más o menos 1 año y medio de su muerte, pude entrar por primera vez a la casa de Banfield, propiamente dicha, porque yo a él solamente le hice unos reportajes en el locutorio de la casa, no en la casa. Claro. ¿Vos con Olga seguís hablando? Sí, con Olga la verdad es que nos hicimos amigas, empezó como una relación periodística, porque yo empecé a buscarla para hacerle la primera nota, antes del año que se cumplía el primer aniversario de la muerte de Roberto. Después coincidimos en algunas inauguraciones y finalmente, ella me dio la nota por supuesto, y luego me contrataron a mí para un homenaje. Entonces ahí fui a hablar con ¿El ellos. del Borges? No, para el homenaje que se hizo en el Teatro Gran Rex. Ah, mira, no me acordaba de ese. Sí, el de la escultura, que bueno. Sí, claro. La escultura también tiene toda una historia, no es tan... Uno siempre busca que sea parecido, y yo creo que, bueno, no era tan parecido, pero como siempre dice el artista que la hizo, la verdad es que estuve tan encima de él que por lo menos logré que cambiara algunos detalles de su vestuario, por ejemplo, que estaban mal definitivamente y que no se lo iba a permitir, digamos. Y bueno, y ahí me empecé a ser amiga de Olga. Estuvimos mucho tiempo juntas para el libro Sandro Íntimo, que es el libro de ella que yo realicé, y ahí realmente pasé muchas semanas, meses en la casa de Banfield, en la biblioteca, por ejemplo, que es donde descubro uno de los 2 cuadernos que descubrí, que luego el último lo descubrí hace 1 año, exactamente en otra visita que hice. Es que siempre ves cosas en Banfield, cosas que no es que no le prestaste atención o no buscaste bien, es que estaba buscando otra cosa. Sí, claro, y yo siempre digo que hay que estar muy atento. Por ejemplo, vos que hablás de cine, nosotros con el hijo de Olga, con Pablo, buscando, porque yo sabía que estaban las 13 latas, porque ya lo sabíamos eso de Tú me enloqueces, que es la película que Sandro protagonizó con Susana Jiménez, que él fue el guionista, el director, el productor, todo. Es la única película que nunca se pasa porque se perdió. O se creía perdida. Mira. Nosotros teníamos esas 13 latas que estaba el audio y el video por separado, pero era como el pre-master sería. Sí, claro. Pero estábamos buscando el original. Sí. Y una tarde que estábamos con Pablo, él se subió una escalera, una falsa, digamos, un placar que hay en una pared, que está así como no te das cuenta si no lo sabes, y le encontramos. Y eso fue tan emocionante como lo de los libros. Hablamos con Juan Crespo, que es el distribuidor de todas las películas de Sandro, y por supuesto él estaba encantadísimo con el descubrimiento, y en este momento está en proceso de remasterización y este año se va a reestrenar Tú me enloqueces, que hace muchísimo tiempo que no se ve. Sí, hace muchísimo. Sí, se vio una vez en Canal 9, pero de mala calidad. Claro. Porque no estaba la copia original.
Claro, porque pasan siempre las mismas, decís, ¿viste? Decís, bueno, uno las ve igual, realidad ¿no? son 11. Son 11, pero pasan siempre las mismas. Volver se cansa, pasan siempre lo mismo. Uno igual la sigue viendo porque siempre descubre algo. Y se encuentra con un Sandro flaquito. Sí, lo que pasa es que hay algunas películas como Muchacho, por ejemplo, Muchachos, es sí. una película súper, creo que es una de las mejores películas de él. Para mí es súper tierna y además, bueno, Linda Bozán es una Divina. extraordinaria actriz y él canta algunos temas como Ave de Paso en la Sí. lancha que son inolvidables. Es un videoclip y el final, por ejemplo, de Muchacho a mí me parece espectacular. Me parece que inclusive él tuvo algún juicio de plagio por alguna escena de unas películas que hizo. Si vos mirás Tiempos Violentos, Sí, esa escena de Uma Thurman y John Travolta está ahí de la que hizo Sandro muchísimos años antes. sí, sí. Que además sí. era una escena que no tenía nada que ver con nada. O sea, terminan bailando y vos decís, ¿por qué? Claro, Bueno, acá se lo criticó porque eso lo hizo Sandro. claro, Después sí, en bueno. otras películas, qué buena esa escena del baile. Sí. Esa película a mí me gusta por eso. Después me gusta mucho Operación Rosa Rosa. Me encanta Operación Rosa Rosa también. Me parece de esas de detectives que Sí, él muy loca supo además. ver. No, hay Claro, una que no me acuerdo ahora, que hace poco la volví a ver, y no me acuerdo del título, que es el nieto de una española millonaria. sí, Destino de un Capricho. Sí, un capricho. Ay, qué linda Eva película. Franco. Con Eva Franco. Y también te emocionás porque eran películas emotivas. Eran inocentes Eras además. inocente, pero tenían mucho sentimiento. Y vos te imaginabas que él era así en la vida real. Es que yo creo que él era un poco así en la vida real. Sí, leyendo tu libro me parece que tenía mucho de De eso. todas formas, yo tenés que tener en Tenía cuenta... buenos sentimientos. Tenía buenos sentimientos en un hombre de palabra. Lo que yo no lo conocí fue en su época de esplendor total. Claro. Y por lo que puedo deducir de los reportajes que leí o que vi, viste, por archivo de televisión, es que era tremendamente soberbio en algún momento de su vida. Y yo creo que sí, que Sí, debía seguro. serlo, porque en realidad todo se lo ganó. Es decir, que era un soberbio aceptable. Porque Claro. la verdad es que todo lo que él hizo y todo lo que fue y todo lo que es y seguirá siendo es porque él trabajó mucho, no solamente porque tenía ese don de Dios y era talentoso. Ha trabajado mucho, sí. Él Eso. trabajó mucho. Yo creo que tuvo nada regalado. No, Creo que nada. al contrario. Desde aquel día que apareció el tipo Mancera hasta el día que se fue, creo que no tuvo nada regalado. No, yo por eso creo totalmente lo contrario, que a él le costaron algunas cosas mucho más por el prejuicio que había por lo que él hacía. Sí, sí, aparte como bien decías hace un ratito, era considerado grasa. ¿Viste? Ahí escuchás Sandro y después fue de culto. Claro. Después todos cambió. escucharon a Sandro. Sí, ya Sandro era todo. Yo de toda la vida era de todo, no. Sí. Hubo unos que no les gustaba. Y me parece que también lo conociste en su madurez artística, Sí. porque tenés unos diálogos muy lindos con él. Ah. Unas charlas muy lindas, y me parece que era un Sandro ya más maduro, ya esa soberbia que hablábamos recién ya no, seguramente no existía. Además, esto de llamar a los, que yo sí lo sabía por otros colegas, que llamaban a los programas de radio donde hablaban de él. No cualquiera lo hace. Mira, él pocas veces llamó a programas de televisión, en todo caso cuando lo hizo fue porque estaban hablando algo de él que a él no le gustaba, alguna historia que no estaba bien contada, entonces alguna vez llamó, cuando sintió que lo estaban ofendiendo. Claro. Pero los programas de radio era bien distinto, llamaba porque le gustaba escuchar la radio. Sí. Y no era necesario que estuvieran hablando de él, ¿eh? A muchos programas que llamaba, por ejemplo al de Bocacci de tango, Sí. en realidad era porque le gustaba escuchar a Bocacci, Claro. y entonces lo llamaba porque le divertía lo que hacía. Y tanto es así que a él le gustaba la radio, él tiene una carpeta con todos los proyectos, Sí. digamos del 2000 en adelante, si querés. Y muchos, por supuesto, no los pudo hacer, Claro. pero entre esos proyectos estaba hacer radio, Ah, mirá. porque era un medio que a él le fascinaba. Hubiera sido lindo, la Sí, verdad. o sea, tenía muchos proyectos. Y uno de sus proyectos también más ambiciosos que acá, una vez más, nosotros creo que fuimos bastante injustos con la evaluación que hicimos, fue Querido Sandro, el programa de televisión, Sí. que se dio en el 90 en el Canal 13, y de verdad que tenía una producción espectacular. Sí. Era un gran show musical en donde Sandro además se animaba a la conducción. Mirá que le habían ofrecido muchas veces ser conductor, Sí. hacer una especie de Hola Susana. Si Claro, querés. sí, sí. Y él en realidad hizo en televisión lo que él quería hacer, Claro. que era compartir con otros artistas un escenario, un set televisivo, y con artistas de distintos géneros musicales, totalmente disímiles, y por eso está, por ejemplo, la grabación con Papo,
Claro. Con riff en realidad, con Papo y riff. Claro. Que muchos creen que eso es algo súper jugado, en donde él era heavy metal, Sandro. Sí. Es un Sandro además que está vestido de una manera espectacular, maravillosa, lo que se puso para esas canciones que hizo con Papo. Claro, y ahora hablando de Papo, vos recordás acá, yo me acuerdo de ese momento, cuando estaban en los teatros, Sandro a un lado y Valeria enfrente, Sí. y se cruzaban. Y Valeria se podía cruzar, él también, pero él se volvía a cruzar y lo hacía con mucha sencillez, era algo natural. No todos los hacen, no todos los cantantes o actores lo hacen. Él era muy agradecido, de hecho vos fijate que cuando iban los artistas a verlo, los mencionaba, los hacía poner de pie, los aplaudían. Yo no sé si él medio no inauguró esa cosa, ¿no? Que Puede ahora hace todo ser, el mundo. puede ser porque no lo hacía nadie eso. Y después los recibía en el camarín, Claro. con mucho gusto además. Y las cosas, las canciones que él grabó con otros artistas, siempre las hizo de corazón. Y en eso también quedó registro, porque la verdad es que Don Sánchez era un tipo súper prolijo y te habla de su pasión, por otra parte, esto, ¿no? Hay una carpeta en donde él tiene, son 3 carpetas en realidad, donde tiene muchas letras de canciones, desde los clásicos, los imprescindibles, todo, de su puño y letra o a máquina, tachado, corregido, como su proceso de creativo. Y por ejemplo, la canción Mi Amigo, que él graba con León Gieco, que es el primer rockero, digamos, que le dice: Sandro, vos sos de nuestro palo, que eso fue para el disco Semillas del Corazón. Bueno, ahí está, él tiene la canción que le manda León y el agregado que él le pone, que es un recitado que hace antes. Sí. Eso te da la pauta del respeto que tenía por los artistas. Sí, sí. Absoluto. Bueno, después grabó con Charlie y con Pedro Aznar Rompan Todo, después con Porchetto, que era muy amigo de él, y hasta grabó con Arjona. Yo creo que no es una versión muy feliz. No me acuerdo no de estoy tan Arjona, solo. no me acuerdo de Arjona. Realmente no estoy tan solo, en el año 2006 fue, porque él ya no estaba bien de la voz. Claro. Y entonces él ya tenía otro registro, que eso se puede ver en el disco de poemas, que es del 2006 también. Sí. Y Arjona está muy alto. Entonces son como... Sí. Tampoco es una canción, me parece, para Roberto, digamos. No es de las canciones que a mí más me gustan, pero sí de un tiempo antes es Pulsera de Oro Macizo, que grabó con su amigo Jairo, que es un rock bien potente y donde se nota que él lo está disfrutando. Claro. Que era una persona súper respetuosa. Sí, también recuerdo el dúo que había hecho con María Marta. Sí, cuando María Marta habla de amor, vos lo contás en el libro y él medio como que se llama silencio. No dice ni sí ni no, lo deja ahí como... Bueno, él se enojó un poco. Sí. Se enojó mucho con María Marta. Claro. Porque cree que traicionó la relación que ellos tenían, que según él era de amistad, al contar el supuesto romance. Sí, Cosas de la Vida es una canción que él escribió para cantar con ella, a pedido de María Marta, y es una canción que habla de amor, de un amor que se desarrolla supuestamente en el mar, según María Marta fue en la Costanera, en el Río de la Plata, pero la verdad es que sí, se enojó un montón. De hecho, a mí, por preguntarle de eso, se lo pregunté en el camarín del Gran Rex, y él me contestó que por respeto a su familia no iba a dejar las cosas como estaban. Y después de eso, la siguiente vez que fui, no me dio la nota. O sea, agarró el micrófono, dijo felices fiestas para todos, no sé qué. Y yo estaba ahí paradita. Y bueno, yo dije, ya se le va a pasar. Y de hecho, a la siguiente vez se le pasó, porque él entendió, era ridículo. Estaba en todos los medios de televisión y yo no podía Sí, fue masivo y se siguió hablando. Porque siempre. María Marta siempre siguió hablando. Aunque no le preguntaras. Sí, no, ella siempre lo... Bueno, pero tener un romance con Sandro era muy importante. Sí, además ella lo contaba gracioso, eso era la verdad, porque viste que tenía una voz así muy potente. Sí. Entonces decía, yo estuve enamorada de Sandro. Y claro. Decía, bueno, que contaba todo. Bueno, él no fue feliz con eso, porque él la quería mucho de verdad, la respetaba. Claro. Ella iba a su casa a cenar con su marido. Roberto estaba en ese momento en pareja con María Elena, es decir, que tenían como una relación muy... Claro, tenía cada uno su pareja, no eran libres. No. Y si hubiera sido verdad, a lo mejor lo fue, era algo privado. Sí, eso era lo que él consideraba, porque por algo él, las mujeres que tuvo, vos fijate que de muy pocas habló. Sí, no, yo muchas me enteré, bueno, uno las tenía así vistas, pero por tu libro le tienen nombre y apellido ahora. Sí. Si no, es como que uno no sabía. Igual antes de Julia, cuando era en la primera época de Sandro,
sí, él salía en las revistas hablando de sus mujeres, se lo fotografiaba. Claro, era la época más conocida de él, Mm. cuando recién empezaba, que era más joven. Vos te decía la madurez que viene después, ¿no? Sí. Después de ese impasse, creo que ahí llegó a la madurez artística y a la madurez como hombre. Sí. Pero me imagino que todos en la adolescencia, siendo Sandro, hubiéramos hecho lo mismo. Pero me imagino. Porque la gente lo seguía, las mujeres morían y las nenas que lo siguen queriendo, lo siguen... Sí. Está presente, hablan en presente de Bueno, Sandro. yo también a veces, Sí, vos también hablas en hablo en presente. presente. Sí, de hecho, fíjate, el 20 de noviembre en el CCK, el Correo Argentino presentó el sello postal Sandro de Fuego, una estampilla para la que trabajamos casi 2 años. Yo escribí los libritos que están ahí y todo lo hicimos con mucho cariño y por amor a Sandro, es decir, Claro. que no hubo ninguna retribución económica, pero era algo que queríamos hacer, que el sello popular Claro. de Sandro estuviera como estuvo el de Spinetta o el de Cerati, por nombrar a 2 artistas de los que fueron partícipes de estos sellos. Y la mitad, el 80% de las invitadas e invitados eran nenas y nenes de Sandro. Claro. O sea, la capacidad de la cúpula, yo te voy a decir cualquier cosa, no me acuerdo bien, poner que eran 300 personas, Sí. bueno, 250, 260 eran nenas. Nena, Que era sí. eso fue muy emocionante porque fue un acto muy emotivo, en donde todas las personas que participaron, por ejemplo, Miguel Ángel Cheruti, que trabajó con él en el 93, Sí. Tete Custarot, que es la nena más famosa, Antonio Grimau, que es uno de los 3 Sandros de la serie, Sí. y Carlos Galopo, que era el mecánico y amigo de Sandro de toda la vida. Todos ellos hicieron con las nenas un homenaje hermoso porque fue totalmente desde el amor. Y también las nenas, que esto fue muy lindo, vinieron al Gran Rex en una de los días de rodaje de la miniserie, cuando se hizo la parte del Gran Rex. Bueno, yo les había pedido a los productores esta posibilidad de que ese día estuvieran las nenas reales. Lo que pasa es que porque no son actrices, entonces por una cuestión laboral, solamente permitieron que fuera un grupito reducido de 30 nenas. Lo que tratamos fue de invitar de todos los clubes de fans, cosa Claro. que fueran muy heterogéneo. Y vos sabés que el Gran Rex tiene una capacidad de 3.208 butacas. Sí. Y las nenas eran 30 y estaban en la platea delante. Y en un momento las están grabando, yo subí al escenario también, me pongo detrás del camarógrafo y con mi celular las empiezo a grabar y empiezan a cantar una muchacha y una guitarra y después Dame Fuego. Sí. ¿Sabes que el teatro con esas 30 voces hacía un eco que parecía que estaba lleno? Qué maravilla. Y eso siempre, además siguen yendo los 19 de agosto, que sería el cumpleaños a la casa. Sí. Sigue habiendo programas que hacen nenas y nenes que solventan con sus sueldos o jubilaciones de radio. Sí. Siguen existiendo clubes de fans en toda América y se comunican a través de internet. Claro. Eso nosotros lo vemos en la página de Facebook oficial de Sandro de América, en el sitio oficial. Por ejemplo, para el 4 de enero se subió una foto muy linda de él con una leyenda, siempre en nuestros corazones, y tuvo casi 640.000 muchísimas vistas. Un montón. Sí, Claro. además de los comentarios perdí la cuenta. Claro. Eso te da la pauta de que Sandro realmente sigue vivo en nuestros corazones. Sí, yo creo que mi generación, y además porque ha abarcado muchas generaciones, la anterior a mí, la mía y las que siguen. Las que siguen, claro. Porque somos varias generaciones que hemos seguido a Sandro y que nos gusta escucharlo. Yo me acuerdo de mi casa, la primera memoria, los domingos toca disco, y además me hacía el asado, ponía un disco de tango, y yo del medio le metía uno de Sandro. ¿Viste? Y después le ponía uno de tango para disimular. Pero sí estaba, uno lo escuchaba, iba a comprar sus long play, sus simples, lo miraba, que en televisión teníamos 4 canales nada más, así que podías verlo un ratito, pero sí recuerdo de la memoria, cuando estrenaban película en el viejo cine El Plata, en la calle Alberdi de Mataderos, lleno. Tenías que sacar la entrada mucho antes porque se llenaba. Y yo recuerdo haber visto ahí muchas películas de Sandro en mi adolescencia. Bueno, vos mira, en los archivos periodísticos, que esto es otra cosa increíble también, que conservaba él en su casa, de todas las épocas, desde los de Fuego hasta el final, hay algunas notas sobre los estrenos de sus películas que son increíbles. En los cines de la calle Lavalle, generalmente eran los estrenos, que él tenía que ser subido en andas, ¿viste? Que le arrancaban un pedazo de ropa, o que no podía entrar, o que la policía cortaba la calle. Todo eso
está bien graficado en estas notas, que vos sabés que cuando yo escribí el primer libro, en los archivos periodísticos, si vos vas a la hemeroteca del Congreso, donde están todos los diarios, Sí. o al archivo del diario Crónica o de Editorial Atlántida, hay por supuesto registro, pero hay registro de ciertos hechos, por ejemplo el Madison Square Garden, Sí. pero no como de un día a día de Sandro. Claro. Y él, como guardaba todo, tiene como ese día a día, y para mí fue increíble también tener acceso a ese material, que imagínate, me llevó meses leer todo eso, que en parte fue algo que hice también para la miniserie, ¿no? Qué bien. Vos también colaborás en la miniserie. Sí, Usaron tu libro y usaron mi libro y, digamos, mi en vivo, diría a yo. vos también, Claro, sería como si fuera escribiendo algo... como una asesora. Sí, porque ellos tenían alguna duda o había algo que les gustaba, que querían desarrollar más, o bueno, o algún dato que alguien les dijo, porque todo el mundo, alguien siempre dice algo, que a veces Sí. es verdad y a veces no. Por ejemplo, Adrián Caetano lo había impactado lo de la ópera rock, que es algo que mucho no se sabe, que fue del año 81. Yo sabía un poco, pero para la serie, digamos, le di a Caetano todo lo que sabía, Claro. de un proyecto que tuvo Sandro en el 81 y que inclusive lo anunció, pero después por razones económicas no se pudo hacer. Claro. Pero él no dejó ningún registro, eso sí me llama la atención. Ni boceto, o por lo menos todavía no lo encontré, Claro, ni sí. de vestuario ni de las canciones que iba a componer específicamente para esa ópera rock, pero bueno, sí hay testimonios de él en notas y alguna cosita más que pude averiguar. Está bien. Bueno, ya tenemos que irnos, que me quedaría charlando 1000 horas más, pues está muy bueno. El libro es espectacular. Para las que aman a Sandro, tiene que tener la biblioteca. Ya lo deben tener, me imagino, la Sí, hay biblioteca. muchas que lo tienen. Ya lo deben tener. Y las que no, una buena oportunidad para comprarlo ahora, para leerlo este verano, porque además tiene detalles y cositas muy, muy sabrosas, muy ricas, muy lindas, y te emocionan mucho. Porque los que conocimos, los que vivimos esa época, yo no lo conocía, Sandro, o sea, nunca me tocó entrevistarlo porque no hago música, siempre hice cine o teatro, pero los que lo conocimos, que lo vimos cantar o algo. Y algo te quería comentar, que te lo dije antes de, salir, de empezar la nota, estaba una obra de teatro que se hizo en el Broadway, Por amor a Sandro, Sí. que me gusta mucho el trabajo de San Martín, realmente que es espectacular, pero yo lo fui a ver 2 veces. Viste la escena, vos lo viste, la escena que él canta, que está en el Gran Rex. A mí lo que me pasó las 2 veces es que yo sentí que Sandro estaba ahí. La verdad que el chico transmite mucho y además estaba lleno de nenas, porque Sí. iban creo que todas las funciones. Sí, él es un estudioso y la verdad es que ha logrado un parecido muy impactante, Sí. igual que Oscar Miranda, que es un hombre más grande, que Sí. está más cercano a la última época de Roberto, ¿no? Pero a mí siempre me parece que hay muchas maneras de tenerlo presente a él y vivo, y respetar este legado que él nos dio, y digamos, estas obras, como Por amor a Sandro, fue algo que estuvo bueno que pase, y que está bueno que todo el tiempo haya alguien con ganas de hacer de Sandro, aunque sea un rato. Vos sabés, con esto, si querés terminamos, hace poco me mandan una foto de un pueblo de Santiago de Chile, una taberna de mala muerte, había un tipo cantando las canciones de Sandro. Ah, Para que vos veas hasta qué punto claro. nosotros no tenemos por ahí noción de lo que él sigue significando todavía, yo creo que por siempre, porque es legado inmaterial de nuestra cultura, Roberto Sánchez, todo lo que hizo. Todavía hay imitadores de Sandro. Sacando San Martín, que lo hace muy bien, hay otros, a lo mejor Sí. no tan buenos, pero sigue siendo, y me recuerdo de estar en una fiesta y venga un imitador de Sandro intentando hacer lo mejor posible, pero solamente sus letras ya la gente Sí, le emociona, la conmueve, y las chicas, las nenas, ahí es como que nos convertimos. Yo no soy nena, no soy chica, pero sí fui una seguidora de él, y realmente bueno, y el libro es maravilloso, Graciela, te felicito, me encantó muchísimo leerlo. Me encantó muchísimo leerlo, disfrutarlo. Lo tengo marcado por algunos lados de cosas que quiero recordar. Pero bueno, es un libro para tener en la biblioteca, para regalarse y para regalar. Me gusta mucho que me lo digas, porque yo lo hice con mucho amor a Don Sánchez. A Don Sánchez, realmente, con muchísimo respeto y con mucha pasión y amor. Sí, se nota. Se nota mucho que le tenías mucho amor. Y él también. Porque hay respuestas que te da que se nota que te respetaba mucho. Sí, creo que eso lo Y logramos que te quería mucho, te respetaba como periodista y como mujer. Eso es lo importante. Te agradezco mucho, Gracias Graciela. a vos por la invitación. Estuvimos con Graciela.